Buenas tardes, soy el doctor Fernando Flores Hernández. Voy a presentar el tema de muestreo en el contexto de la materia de metodología de la investigación. El muestreo es importante en el contexto de la investigación, dado que es un elemento que nos va a ayudar a incrementar la validez de un protocolo de investigación y de alguna manera le va a dar veracidad a los resultados, al permitir que de alguna manera los resultados, conclusiones que obtengamos realmente sean representativos del objeto de estudio con la población adecuada para su desarrollo. En este caso, el muestreo parte, o los protocolos de investigación parten siempre de una población. Es difícil desarrollar un protocolo con una población completa, porque un ejemplo sería a lo mejor un estudio que yo quiera realizar a nivel del sistema de salud, no sé, todo el IMSS, difícilmente por condiciones operativas, tiempo, costos, sería imposible desarrollarlo. En muchos de los protocolos de investigación casi siempre trabajamos sobre muestras. El trabajar sobre una muestra me permite, si esta es representativa, obtener con un número menor de personas las características de la población original. Y de esta manera, los resultados que obtengo a partir de esta muestra, poderlos generalizar hacia la población en su conjunto. En el caso de las poblaciones, básicamente son grupos que tienen características similares. En el caso de estudios realizados en México es relevante este punto, dado que las condiciones del país son muy heterogéneas. Hay mucha variabilidad de los estados del sureste a los estados del norte, a los estados del centro. Entonces, en ocasiones esto implica otro tipo de muestreo que veremos más adelante, que tiene que ver con un muestreo más de tipo estratificado. De inicio, podemos dividir la muestra en dos tipos, lo que son muestreos finitos e infinitos, que tiene que ver sobre todo con las características de las poblaciones a las que vamos a evaluar. Al hablar de una población finita, nos estamos refiriendo a una población que la podemos delimitar. En este caso pueden ser los ciudadanos de una colonia, de una delegación, de una escuela, de una empresa. O una población infinita sería un conjunto de variables de tipo más abstracta, como lo que serían conjuntos de números. En este caso, un ejemplo de población infinita sería hablar de los números positivos. Pueden ser inmensos. No podemos delimitar un número final dentro de este conjunto. En ocasiones es complejo trabajar con la población. Retomando este ejemplo que les decía de las sistema de salud, en ocasiones partimos de lo que son marcos muestrales. Un estudio en una universidad, a veces por costos, puede ser también complicado. ¿Qué es lo que hacemos? Acotamos un marco muestral donde en este marco muestral definimos o lo acotamos a las características de la población que nos interesa. En este caso, un ejemplo sería dentro de una universidad, exclusivamente lo puedo trabajar con la población de psicología y de pedagogía. Universidades que cuentan con varias modalidades, en línea, presencial, semipresencial, puede ser un marco muestral la referencia a alguna de estas poblaciones. Como muestra, vamos a entender un conjunto de la población original que va a ser delimitado de manera sistemática a un número menor de elementos. Aquí, este proceso de sistematización tiene que ver con las materias de estadística. Casi siempre delimitamos cierto rango o margen de error que pudiese tener dentro de la posibilidad de muestreo. Entre más grande sea la muestra, este intervalo de error se reduce. Por ejemplo, si yo me dedicara a la parte farmacológica y quisiera probar un fármaco, ese error tengo que considerarlo al 1%. En el caso de ciencias sociales, el intervalo de confianza que manejamos es del 95%. Asumimos que puede haber hasta un 5% de error en las características del muestreo que estoy desarrollando. Aquí la idea del muestreo es que de alguna manera cumpla con este criterio de la representatividad, que realmente sea como un espejo en miniatura de la población original. Si lo que me interesa es el nivel de estudio, género, condición socioeconómica, pues de alguna manera esas variables tienen que ser representativas en mi muestra como un espejo de la población original, de tal forma que los resultados que yo obtenga con esta muestra los pueda hacer extensivos a la población en su conjunto. Ahí, de alguna manera, este proceso le pega a la parte de la validez interna del estudio y esta parte de la generalización de los resultados de mi muestra, poderlos hacer extensivos a una población en su conjunto, tiene que ver con el otro tipo de validez, la validez externa, que mis resultados realmente sean válidos para esa población. Retomando el ejemplo del medicamento,
Si yo genero un medicamento para el control de la hipertensión arterial, ¿qué es lo que buscaría? Pues que este medicamento realmente sea capaz de funcionar para el 99% de la población que tiene ese padecimiento. El otro 1%, que es el error, muy probablemente sean casos atípicos, donde a lo mejor por las condiciones del paciente o por la evolución de la enfermedad, a lo mejor mi fármaco no le va a servir, o por condiciones biológicas inherentes al paciente, que pudiesen ser como una alergia. Dentro del muestreo, vamos a ver que hay de dos tipos, el aleatorio y el no aleatorio. Aquí va a sonar un poquito contradictorio. Casi siempre, en términos generales, pues buscamos un muestreo aleatorio, en el cual podemos generalizar a la muestra de la población original que se obtuvo. De alguna manera, este muestreo aleatorio, hay excepciones donde no es lo más funcional. Va a depender del tipo de estudio que estamos desarrollando. En ocasiones, si a mí lo que me interesa es trabajar con una población con trastornos de alimentación, adolescentes diagnosticados por primera vez, pues no es un estudio en el que yo requiera hacerlo extensivo a toda la población. Entonces es cuando opto por un tipo de muestreo no aleatorio, en el cual, bajo ciertos criterios, puedo seleccionar a la población que me interesa. En una de las sesiones subsecuentes se podrá ver que dentro del muestreo aleatorio, básicamente son 4 tipos: el muestreo simple, el muestreo estratificado, de conglomerados y el de 2 etapas. En el caso del muestreo no aleatorio, que responde a ciertas necesidades en función del objetivo del estudio, tiene que ver más con muestreos intencionales, propositivos, o muestreos de series. Como conclusión, podemos afirmar que el muestreo responde al objetivo y propósito del estudio. De alguna manera, no es que el aleatorio o no aleatorio sea mejor uno que otro, va a depender de qué es lo que pretendo yo dentro de mi protocolo. Los elementos involucrados, pues de alguna manera, van a condicionar o van a depender también del problema, qué es lo que quiero responder, pero en particular de las hipótesis, y no tanto de la hipótesis en sí misma, sino de las variables involucradas en esta hipótesis. Al final, las variables son las que van a condicionar el cómo voy a medir. Si mi medición, no sé, se basa en un estudio más de tipo cualitativo, en grupos focales, en entrevistas, pues no puedo trabajar con muestras muy grandes. A lo mejor mi muestreo, en ese caso en particular, sería mejor un muestreo de tipo no aleatorizado. A diferencia de que si lo que quiero es el ejemplo que ponía del medicamento, pues a lo mejor es un estudio en el que me conviene más hacer un muestreo aleatorizado vinculado a un estudio de tipo cuantitativo. Y esto va a depender mucho de cómo mido mis variables en cada caso. Un estudio donde mis encuestas a lo mejor son muchas sobre una población, encuestas de opinión, pues a lo mejor sí me interesa que esa opinión que estoy recabando realmente sea representativa de la población. Y esto va a involucrar o lo va a impactar directamente en el tipo de análisis que yo puedo desarrollar dentro de mi protocolo. En los tipos de análisis hay dos criterios que tengo que cumplir en términos de la estadística paramétrica para poder utilizar este tipo de pruebas, y dos están directamente vinculados al muestreo. Uno tiene que ver con la parte de la aleatorización, que mis datos sean aleatorizados, y otro que la población con la que estoy trabajando tenga una distribución normal. Casi siempre estos dos criterios los puedo cubrir si y solo si me baso en un muestreo de tipo aleatorizado. Y un buen muestreo, en términos finales, me va a dar solidez a mis resultados, veracidad, en términos de lo que estoy obteniendo, realmente corresponde a las variables que estuve evaluando y al propósito de mi estudio. Y esto inminentemente le va a pegar a la parte de la validez interna de mi estudio, y en gran medida me va a garantizar la validez externa, que realmente los datos que yo trabajé con una muestra de 100 sujetos, a lo mejor los puedo hacer extensivos a una población de 1000 sujetos. Bueno, pues gracias, eso sería todo.